Hola amigos de Entretejas, bienvenidos a este programa en que tendremos oportunidad de hablar de un libro editado por Entretejas que se sale un poquito del proyecto de publicar libros de chiapanecos o sobre temas chiapanecos, porque consideramos que revestía una gran importancia tocar este tema. El libro se llama China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. El autor es Sergio Rodríguez Gelfenstein. Pues bien, ¿por qué editar un libro de estas características? Este libro, o el manuscrito de este libro, llegó a mis manos gracias a un amigo en común entre el autor y un servidor. Ese amigo en común nos puso en contacto. Tuve oportunidad de leer el libro, por supuesto, el manuscrito, mejor dicho, y me pareció sensacional por muchas razones. Primero, porque hemos estado muy alejados en realidad y desconocemos el tema de la civilización china. Y tal vez a ustedes como a mí nos ocurrió que quizá en quinto año de primaria, en sexto, y después de ese momento ya no fue un tema destacado en la formación académica de cada uno de nosotros. Y también bastante inaccesible una bibliografía que nos hablara del tema. En mi caso, la lectura de este texto fue sumamente revelador. Primero, el aspecto histórico, los 5000 años de civilización china, la importancia de sus descubrimientos y aportaciones al mundo, la pólvora, la imprenta, la navegación. Existe una teoría actualmente que empieza a cobrar fuerza de que fueron los chinos quienes primero estuvieron en América antes de Cristóbal Colón, y hay evidencias, comienzan a encontrarse ellas. Pero esta formación eurocéntrica que tenemos, pues no nos ha permitido ir más allá. Por eso se me hizo fundamental este libro, cuyo autor es venezolano, quien ha tenido oportunidad de estar en varias ocasiones en China, y eso le ha dado la posibilidad de estar en contacto con los académicos, con los estudiosos, con los investigadores chinos, y eso nos da como aportación una visión desde Asia hacia la cultura occidental. Y también rompe un poco este esquema de que los académicos occidentales son los que opinan sobre Asia. No sé si soy muy explícito en este sentido. Es decir, uno ve a Asia desde la perspectiva occidental, los intereses geoestratégicos occidentales, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero no tiene acceso a la visión desde Oriente, desde Asia, desde China hacia nosotros, y sobre su propia civilización, sobre su propia cultura, sobre su propia diplomacia, sobre su propia forma de haber conseguido este gran desarrollo en en las últimas décadas, que tienen a China en el siglo XXI con la posibilidad de convertirse, ya lo es, una gran potencia comercial, pero de convertirse en la gran potencia mundial. Creo que es interesante este tema. Es por eso que hemos invitado al doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein para que nos hable de esta obra que está en proceso de editar Entretejas, China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Fíjate que la idea es comentarle a quienes nos obsequian la oportunidad de ver este programa la importancia de conocer a esa gran civilización que es China. ¿Qué te llevó a ti a escribir un libro como este? Lamentablemente no tenemos tanto tiempo como para explicar todas las Los razones que me 5000 años llevaron. de civilización. Sí. No, No, pero pero bueno. más que los 5000 años de civilización, todo el trayecto, porque la verdad es que por razones que desconozco, mi padre desde que yo era muy niño me traía libros chinos. Yo me acuerdo de haber visto La nieve por primera vez en libros chinos. Eh, y bueno, mi padre siempre fue un gran admirador de China y me hablaba mucho de China. Ya después, en mi vida ya adulta, cuando estudié en la Escuela de Estudios Internacionales,
ahí ya me comenzaron a inquietar la situación de China. En ese momento China se encontraba en plena desarrollo de la política de reforma y apertura, y empecé a percibir que se estaban comenzando a desarrollar cambios económicos desde una perspectiva distinta, una perspectiva diferente, y me llamó la atención y comencé a indagar. Eso hizo que propusiera, cuando estudié, algunas investigaciones sobre China. Y posteriormente, cuando ya me tocó hacer mi maestría en Relaciones Internacionales, orienté mucho de mis trabajos de investigación, disculpa, hacia China. Ya con mayor conocimiento del tema, ya con instrumentos metodológicos más avanzados. Y fíjate que ocurrió una cosa muy curiosa. En ese momento ya yo era profesor en la universidad. Te estoy hablando del año 97, de haber sido. Y yo propuse en mi carrera, hay una materia en el quinto semestre que se llama seminario de área. Entonces el estudiante elige un área. Es una materia obligatoria, pero el estudiante elige un área. Se puede inscribir en un seminario sobre Estados Unidos, se puede inscribir en un seminario sobre América Latina, se puede inscribir en un seminario sobre Europa, etc. Y yo propuse un seminario sobre China. Se lo planteé a la directora de la escuela y dijo, prepárate el programa, y lo discutimos en el consejo de escuela. Me acuerdo que propuse un programa sobre China y uno sobre África. Bueno, hice toda la preparación, tiene una serie de requisitos, busqué información, había muy poca información en la biblioteca de la universidad. Me acuerdo que me fui a la embajada, me dieron unos folletos, pero era muy poca la información. Hice mi propuesta, pues te diré que aprobaron la propuesta del seminario de África, pero no aprobaron la de China. Y el argumento que se utilizó fue que qué importancia podía tener estudiar a China en el año 97. Y entonces, bueno, yo ya persistí, después fue cuando fui a México, de ahí continué mis estudios personales ya sobre China. Y cuando regresé a Venezuela, ya como que comencé a sistematizar la investigación sobre China. Ya China se comenzaba a transformar en una potencia, ya se comenzaba a hablar de China. Y cuando hice mi propuesta para hacer el doctorado, yo propuse hacer una investigación sobre China. Y esa investigación es el libro. Claro. Qué historia. Es tan reciente, hablas del 97 y Sí. se desconocía tanto de China. Digo, seguimos igual. Yo creo que nuestros países latinoamericanos o todo el hemisferio occidental desconoce tanto de China, pese a que es muy notoria su presencia en el mundo, ¿no? Uno ve en Europa, por ejemplo, y la mayor cantidad de visitantes, de turistas son chinos. La gran cantidad de productos manufacturados, pero industriales también, y científicos, son ya chinos. Y no nos acabamos de dar cuenta de que tenemos que conocer esa cultura, ese país, esa civilización, y hemos estado tan distantes. ¿A qué obedece este distanciamiento que tenemos? Vamos a hablar de los países latinoamericanos, Venezuela, Colombia, Uruguay, bueno, todo Centroamérica, todo el cono sur, México incluido, que México, ya hablaremos de eso, es un caso muy particular por estar tan cerca de la potencia del norte, ¿no? Pero ¿a qué obedece esa apatía, distancia que tenemos con respecto a la cultura china y a su proyecto económico, ¿no? Globalizador. Sí, sí, mira, hay que entender en la historia que bueno, la República Popular China es fundada en octubre de 1949, y hay que recordar que la silla de China en las Naciones Unidas la tuvo Taiwán hasta el año 1971. O sea, China estuvo ausente de los organismos multilaterales, y en particular del organismo multilateral más importante, que era las Naciones Unidas. Y eso hizo
eso hizo que China tuviera un distanciamiento, sobre todo con América Latina, porque América Latina difícilmente en esa época los gobiernos tuvieran una política independiente respecto de Estados Unidos. Lamentablemente todavía constatamos que esa situación sigue, pero en aquel momento era bastante avasallante. Entonces, el primer país que tiene relaciones con China en América Latina es Cuba. Después de la Revolución Cubana en el año 59 establece relaciones, creo que ya en el año 60 estableció relaciones con China. Y tuvieron que pasar todavía 10 o 11 años más cuando triunfó el presidente Allende en las elecciones en Chile. Es el segundo país que establece relaciones con China en América Latina. En ese año, el presidente Allende gana las elecciones del 70, en el 71 establece relaciones con China, y en ese año China entra a las Naciones Unidas. Y cuando China entra a las Naciones Unidas, los países de América Latina comienzan a establecer relaciones con un país que además no solo entraba a las Naciones Unidas, entraba como miembro permanente del Consejo de Seguridad, como una de las 5 grandes potencias con derecho a veto frente a las resoluciones más importantes. Entonces, si tú ves esto, Luis Armando, y entonces en la década de los 70 es cuando los países latinoamericanos comienzan a establecer relaciones con China. Entonces, cuando miramos en esa perspectiva de esto, estamos hablando de una relación de apenas 40 o 45 años. Es una relación muy reciente, y eso hace que los países latinos, y todavía mientras China fue un país pobre, marginado, era un país con el cual no existían grandes intereses de establecer relaciones porque prácticamente no habían vínculos económicos. Y además había una marca ideológica. Relacionarse con China era relacionarse con el socialismo, y además con un tipo de socialismo que ni siquiera era el predominante, porque el predominante era el de la Unión Soviética. Entonces, no había mayor interés en relacionarse con China hasta que con la llegada de este siglo, cuando China ya emerge como una potencia, comienza el mundo a descubrir a China y América Latina a descubrir a China y a manifestar interés en establecer relaciones de nuevo tipo. Pero te diré que de parte de China hacia América Latina ocurre exactamente lo mismo. El desconocimiento que hay en China respecto de América Latina es colosal. Y podríamos hablar de que ha habido una explosión en el interés por conocer América Latina, te diré que apenas 3, 4 años atrás. La cifra no la des por cierta, porque no estoy seguro, pero no la des por cierta. Pero creo que hasta hace 5 años atrás había 6 institutos de investigación o centros de investigación sobre América Latina en toda China. Ya el año antepasado había 23 y en este momento ya hay más de 40. O sea, las universidades de China han comenzado a interesarse por los estudios de América Latina y han creado sus departamentos de América Latina, sus departamentos en algunos casos de estudios latinoamericanos, sus carreras de posgrado de estudios latinoamericanos, y además decirte cómo se han incrementado los estudios de español como lengua extranjera en las universidades chinas. Entonces, esa es la razón porque hay un desconocimiento mutuo, un gran desconocimiento mutuo. No vayas a pensar que el desconocimiento que tenemos los latinoamericanos de China es menor que el que tienen los chinos de América Latina. Entonces, cuando tú confrontas estas dos situaciones, te darás cuenta de una distancia basada en el desconocimiento, basada en la lejanía, que no es solo geográfica, sino que es la lejanía cultural, y de eso podemos hablar más adelante. Claro, fíjate que precisamente este desconocimiento del que hablas, que es mutuo, es lo que a mí como editor en primera instancia, como lector, me sorprendió de tu libro exactamente y me decidió a buscarte y decirte, Sergio, lo publicamos en México, lo publicamos en una versión en español en México, pero dame la oportunidad de que también lo publiquemos para los países de habla hispana en donde no lo hayas publicado. Y resultó que es en toda Latinoamérica, excepto
Chile, Argentina, Uruguay, creo, ¿verdad? Venezuela y Perú. Y Venezuela y Perú. Hasta ahora hay ediciones peruana, argentina y venezolana, y están en preparación Proceso. la de Perú, la de Chile y Uruguay. Claro. Y bueno, entonces fue lo que Entre Texas te propuso, hacer la edición impresa y la edición digital, que también es lo de hoy. Y nos diste también la oportunidad de hacer la edición en inglés, hacer la traducción en inglés, hacerla... Porque yo pensé inmediatamente, China es interesante en todo el mundo y principalmente el idioma, actualmente la Koiné, el universal, pues es el inglés. A través del libro digital podrá llegar a muchos lados. Pero pensé en esa gran población latina también que hay en el lado oeste de Estados Unidos. Estamos hablando de 20 millones de personas potencialmente para leerlo. Pero bueno, pero ¿a qué vino esta percepción que yo tuve? A que el libro es muy interesante en ese sentido. Es decir, nos quita un poco todo este velo y esta ignorancia e incomprensión que hemos tenido respecto a la civilización y a la cultura china, ¿no? Creo que ese es el gran atributo, pero eh, hay un punto, el autor encontrará, ya nos comentarás sobre el libro, pero hay un punto que me parece fascinante. Ese momento en que el gobierno chino decide hacer bifurcar su camino con respecto a la Unión Soviética. Creo que ese es un punto de los puntos fundamentales de la historia de China. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, pero no sé si me permites antes, Luis Armando, Sí, comentarte sobre la génesis de cómo el libro se va configurando, porque la idea que yo tuve originalmente no tiene nada que ver con el libro. O sea, cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a conocer, me doy cuenta que lo que yo quiero no tiene nada que ver y lo que yo pienso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces no sé si eso sería interesante que lo pudiera explicar, contar, porque por favor, ya, adelante, claro. es que, bueno, tú sabes, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales, y aunque mis estudios de doctorado se dieron en el campo de la ciencia política, pero igualmente las relaciones internacionales fueron mi objeto de investigación y en particular China, en los estudios de doctorado. Mi idea inicial, la verdad que mi idea inicial era hacer un libro o hacer una investigación sobre política exterior china, nada más, por mi área de investigación, por las relaciones internacionales. Cuando me pongo a investigar, me doy cuenta que es imposible hablar de política exterior china si no hablas de la política china y la política exterior como parte de la política, porque era como construir una mesa con tres patas, no tenía sustento. Y me pongo, bueno, a investigar sobre la política china en general. Y entonces ahí hago los otros dos grandes descubrimientos que son los más importantes para mí. Me doy cuenta que es imposible explicar la política china y en particular la política actual de China sin dar algunos elementos de la historia. Digo algunos elementos porque te imaginarás que hablar de la historia china hay que hacer un tratado y no era mi objetivo. Hay gente que lo ha hecho. Uno lo puede encontrar. Pero te quiero Pero no era mi decir, objetivo. pero te quiero decir que tu libro es muy esclarecedor en ese sentido. Como tú mismo lo dices, o Claro, sea, fue en un pocas esfuerzo muy páginas grande. dar una idea aproximada de lo que es China, ¿no? Claro, meter 5.000 años de historia en 105 páginas, creo que tiene el primer capítulo, fue un esfuerzo muy grande. Además, fue un esfuerzo porque no estoy trabajando en mi área, no estoy trabajando en las relaciones internacionales, estoy metido en la historia. Y después, mucho más difícil fue hacer el capítulo 2, que es sobre filosofía. Pero es que era imposible, Luis Armando, era imposible hablar de China si no entiendes eso. Si tú supones que vas a hacer un análisis, que vas a entender a China a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años, estás perdido. Estás perdido porque esa es una de las cosas del valor que tiene haber ido 8 veces a China, haber recorrido el país, en que te das cuenta cómo está la presencia ahí del pasado, de la cultura, del ancestro, de la tradición en China. Entonces era muy importante la filosofía. Entonces cuando ya
configuro la idea del libro y empiezo ya a buscar información, empiezo a ver la bibliografía que me puede servir, me doy cuenta que casi todos los libros escritos en Occidente, la bibliografía que utilizan son otros libros occidentales. Entonces, o sea, imagínate que se haga un libro sobre México, lo hagan unos europeos sin consultar a ningún mexicano. O sea, a lo mejor son unos genios, lo pueden hacer. Pero a mí me parece que es difícil. Me parece que hay que conversar hay que vivir, hay que palpar. Imagínate en México, que en el norte de México no tiene nada que ver con el sur, los que lo conocemos lo sabemos, de la diversidad. Ahora imagínate un país mucho más grande y con mucho más años de historia, aunque la historia de México, por cierto, es muy, muy antigua, la más antigua de nuestra región. Pero yo consideré que era necesario consultar, lo cual me enfrentaba a un nuevo reto, que era el de buscar información de los chinos que hayan escrito en español o en inglés, o que haya traducciones. Y esa fue una labor también de búsqueda muy, muy grande para tener la información. Y entonces ahí, Luis Armando, ahí ocurren dos hechos muy importantes que marcan definitivamente el libro. Dos hechos. Primer hecho, en una entrevista con un colega, me dice, yo todavía entrando en el tema, sin haber, me dice, pero tú vas a hacer una investigación desde tu lógica. Y yo le digo, bueno, claro, desde mi formación, yo tengo una formación profesional. Y me dice, pero mira, ustedes, los occidentales, la ciencia política se fundamenta en lo que se creó en Grecia en el siglo IV y V, a partir de los filósofos griegos se creó su ciencia política. Y todo lo que han vivido estos últimos años se sustenta en eso, en Platón, en Aristóteles, en Sócrates. Pero nosotros también en el siglo V y VI, igual que en Occidente, tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, a nuestros filósofos. Y nuestra filosofía y nuestra ciencia política se fundamenta en eso. Entonces, ¿por qué nosotros se nos juzga a partir de la de ustedes si nosotros tenemos la nuestra? Lo respetamos mucho. Incluso me dijo, a lo mejor para ustedes ha servido, para ustedes ha sido exitoso. Pero me dice el otro profesor, hablando de eso, me dice, mira, por ejemplo, tal vez para ustedes el bipartidismo o el multipartidismo ha sido muy exitoso, qué bueno, pero nosotros nos pasamos 3000 años de guerra para unificar el Estado. ¿Cómo crees tú que nosotros vamos a crear el germen de la partición, de crear partidos, de tener múltiples partidos en un país de 1.400 millones de habitantes, con 55 etnias, con 8 millones de kilómetros cuadrados, con frontera con más de 15 países? O sea, si nosotros generamos la partición misma, vamos a destruir, vamos a entrar en guerra nuevamente. Y nos costó mucho, 3000 años, unificar el Estado chino para nosotros partir. Entonces yo dije, oye, parece que estoy equivocado. O sea. Y lo otro que es fundamental en el libro y que hoy constato un error en la construcción del libro, porque ahí hay en la parte de filosofía, hay 3 paginitas que son clave y lamentablemente yo las metí ahí media ocultas. Yo las tendría que haber puesto esas en la introducción, que son cuando yo explico el tema del tiempo desde la filosofía china y las diferencias desde nuestra percepción del tiempo y la percepción que tienen los chinos del tiempo, porque para nosotros, para los occidentales, el tiempo es finito. El tiempo termina con la vida. Mientras que para los chinos el tiempo es infinito. El tiempo continúa en la vida de los descendientes. Entonces nosotros decimos, ¿para qué va a sembrar ese árbol si me voy a morir y no me va a dar sombra? Los chinos dicen, voy a sembrar un árbol para que le dé sombra a mis nietos.
Ahora, cuando tú llevas esto, que yo lo explico en el libro, lo explico desde la percepción desde la percepción de los chinos y la percepción nuestra, cuando tú llevas esto a la sociedad, a la transformación de la sociedad, en que nosotros le damos valor a una transformación si la vemos, si no la vemos no tiene valor. Por tanto, si vivimos 60, 70, 80 años, suponemos que la transformación estructural de la sociedad, para que tenga valor, tiene que tener esa duración. En cambio, los chinos te dicen, vamos a construir socialismo, creemos que nos vamos a demorar unos 300 años. Entonces, y lo ejemplifico finalmente, Luis Armando, en una anécdota que me ocurrió en un museo en China. Voy caminando con un guía que me va explicando, mi inglés no es perfecto, y entonces me está haciendo una explicación en inglés y de repente me dice algo que no me cuadra, lo que yo estaba viendo no me cuadraba con lo que yo había escuchado. Entonces sigo caminando, pero me regreso y le digo al guía, oye, pero tú me dijiste, no sé si lo escuché porque mi inglés no es correcto, tú me dijiste que esto tiene que ver con hechos recientes. Entonces, ¿eso me dijiste? ¿A qué te refieres? Me dice, sí, me dice, los hechos recientes, las cosas que han ocurrido en los últimos 400, 500 años. Entonces yo dije, o sea, si para ellos 400, 500 años son los hechos recientes, no, pues estoy perdido totalmente. Entonces, eso, Luis Armando, me cambió toda la perspectiva de la investigación que tenía que hacer, porque me di cuenta que no podía juzgar en términos académicos, o sea, argumentar, emitir criterios, sobre la perspectiva de procesos de transformación que se están viviendo en China, en mi lógica, que era que, bueno, que son lentos, que están atrasados, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos elementos marcaron mi transformación de cómo yo tenía que visualizar el libro. Pero permíteme decirte algo, Sergio, es tan fundamental esa transformación y esa percepción como este ejemplo que te voy a poner. Donde yo vivo en Comitán, Chiapas, ha sido parte de la gran cultura maya. Los habitantes actuales vemos a la naturaleza como una posibilidad de medrar, de enriquecernos con ella, de talar los bosques, ¿sí? Y el hombre prehispánico lo veía como el entorno y como parte de su propia existencia y toda esa armonía. Digo, tan sencillo y tan importante como eso. Tu visión cambió, se transformó totalmente. Fue cuando diste el giro de 180 grados y te colocaste desde el otro lado para ver a través de sus ojos de investigador, pero desde una perspectiva oriental, ¿no? Y te voy a compartir algo también, que tiene que ver con esto de Aristóteles y de Platón y de Sócrates. En una ocasión me tocó escuchar a don Edmundo Gorman en una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras hace muchísimos años y decía, ojalá Sócrates esté refundiendo en los infiernos, porque nos enseñó una forma de pensar occidental que nos quitó las demás posibilidades. Digo, pasaron 2 o 3 décadas para que yo comprendiera cómo se le ocurría a don Edmundo Gorman decir eso de Sócrates, ¿no? El gran maestro de la cultura occidental. Tamaña blasfemia. Y es lo que me estás diciendo, efectivamente. O sea, esa comparación entre ese momento de Occidente y ese momento de Oriente, que sí conocemos en el sentido de que sabemos que son muy respetables las doctrinas de Confucio, de Mencio o Mense, ¿no? El taoísmo, sí, pero no las entendemos. Perdón, no, Sergio, claro, adelante. Qué interesante. No, te decía que me creó una nueva perspectiva que era muy compleja para mí porque entraba o sea, yo podría haber dicho, no, están equivocados, yo sigo con mi esquema de pensamiento, sigo con mi esquema del libro, o asumo lo verdaderamente científico, que es ver lo que la realidad me está mostrando. Entonces tuve que hacer no solamente cambios en mi pensamiento, tuve que hacer cambios en la perspectiva del análisis que iba a utilizar para el libro. Y entonces, bueno, si te fijas, la mayor parte de los autores que yo utilizo como bibliografía son chinos.
y también utilizo investigadores occidentales muy respetables, por cierto, pero la mayor parte son chinos, pero además me sirvió mucho la posibilidad de conversar con colegas allá y los viajes son muy importantes porque creo que te comentaban antes cuando conversábamos que yo he ido, ya creo que conozco como 15, alrededor de 15 provincias chinas. O sea, yo no me he quedado en los hoteles 5 estrellas de Shanghái o de Beijing, no. Yo he estado en lugares, no sé, yo he estado cerca de la frontera con Pakistán, con Kirguistán, con Rusia, he estado en las regiones autónomas, en Xinjiang, en la región autónoma de mayoría musulmana, he estado en el sur, en la frontera con Vietnam, y he hecho viajes, Luis Armando, donde me paso 6, 7, 8 días sin ver a un occidental. O sea, imagínate el impacto que tiene subirte a un avión y que todo el mundo te mire porque eres el único occidental en todo el avión, ¿no? Incluso, como anécdota también, cuando la azafata viene y te dice que si necesitas tenedor y cuchillo, y cosa que no, a nadie más, claro, y transitas ciudades donde te miran como un objeto extraño, porque no hay occidentales, no van, ahí no hacen turismo los occidentales. No lo conocen y mucho menos se van a un mercado y se ponen a hablar con la gente, por cierto, con un traductor, pero yo me pongo a hablar con la gente o voy a una carretera y paro y me pongo a hablar con los campesinos que están vendiendo sus productos a la orilla del campo. O sea, tienes un y a mí nadie me dijo con este no puedes hablar, con este sí puedes hablar, con este no le preguntes, esa pregunta no vale. Nadie. Absolutamente nadie. A mí no me limitaron de nada. Yo pregunté lo que yo quise en todas las partes donde yo estuve acompañado con colegas de la universidad en cada uno de esos viajes. Y tienes una percepción distinta. Y bueno, incluso es tan así que en un recorrido que hicimos, de repente nos pararon, que fue la única vez donde tuve problemas, y nos dijeron, no pueden seguir. ¿Y por qué no? Tienen que regresarse a la ciudad más cercana y pedir un permiso a la policía. Bueno, lo entendimos, regresamos a la ciudad más cercana, fuimos a la policía, pedimos el permiso, al final era un trámite, qué sé yo, que nos retardaba mucho, bueno, no sabíamos qué pasaba. Después investigamos y resulta que esa carretera pasaba por una de las principales centrales nucleares del país que tiene limitaciones para los extranjeros, como en cualquier país del mundo. Pero fíjate que ni siquiera los que organizaron el viaje sabían eso. O sea, para que te des cuenta que no era una cuestión preconcebida. Y es interesante, y aquí hago una conexión con lo que me preguntaste antes. Esa es una central nuclear, una central construida, fue la primera construida por la República Popular China en Xinjiang. Y en el momento del conflicto con la Unión Soviética se descubrieron planes de que la Unión Soviética quería bombardear esa central nuclear. Entonces, y los problemas que me preguntabas antes, ya entro un poco a responder lo que me preguntabas antes, la bifurcación esa que tú llamas, se produce porque yo creo que la gran genialidad del presidente Mao Zedong, o Mao Zedong, como dicen ellos, la gran genialidad es haber producido una fusión del pensamiento filosófico occidental con el pensamiento chino. El marxismo fue la primera filosofía occidental que logra penetrar exitosamente en China. Y lo hace apenas en el siglo XX. Entonces, es una filosofía extraña. La capacidad de Mao y de los fundadores del Partido Comunista fue haber sido capaces de haber adaptado esa filosofía y haberla fusionado con el pensamiento tradicional, con la filosofía tradicional china, para crear un pensamiento chino propio y una
idea de socialismo propia de China. Eso fue lo que chocó con la Unión Soviética, que quiso imponerle a China su modelo. Un modelo que además estaba basado en el proletariado, en la clase obrera, como centro fundamental de la transformación de la sociedad, en un país que en ese momento era un país muy atrasado, con la mayoría de la población campesina, agrícola. Entonces, no podías hacer las transformaciones y construir el socialismo a partir de la clase obrera que no existía. Entonces, ahí entra el tema del tiempo. Ellos decían, tenemos que industrializar el país para crear una clase obrera que sea el motor de los cambios. Y eso, ¿cuánto va a llevar? Bueno, tal vez siglos, no sabemos. Entonces, estos procesos son los que vas aprendiendo con H intercalada, asumiendo, adquiriendo, a partir del conocimiento del pensamiento. Entonces, cuando Mao se resiste a la imposición soviética, a la imposición del modelo soviético, es cuando empiezan las contradicciones, que se hicieron sobre todo muy agudas a partir de la muerte de Stalin, porque hay que decir que Mao sí tuvo una muy buena relación con Stalin, solo que Stalin falleció 4 años después del triunfo de la Revolución China el 49, Stalin falleció en el 53, y cuando llega Nikita Khrushchev al poder en la Unión Soviética, inmediatamente comienzan las contradicciones que hace que en algún momento el enemigo principal de China era la Unión Soviética. Y eso es lo que permite establecer una alianza estratégica con Estados Unidos, para quien también la Unión Soviética era el enemigo principal. Y aquí me meto en otro tema, pero lo adelanto de una vez. Yo creo que los chinos hoy están despertando de eso, ahorita, entre el año pasado y este año, de que ellos supusieron de que podían desarrollar una amistad con Estados Unidos. Y hoy están descubriendo que esa amistad que construyeron con Estados Unidos fue solamente porque tenían un enemigo común. Y al desaparecer ese enemigo común, al desaparecer la Unión Soviética, por un lado, y en segundo lugar, la Unión Soviética desaparece en el 92, y unos años después ya comienza el despegue económico de China. Entonces ya no eran amigos contra un enemigo común, y también estábamos hablando de un país que retaba económicamente la hegemonía de Estados Unidos. Pero ellos pensaron hasta hace 2 años, te lo digo yo que voy allá y que doy clase allá, hasta hace 2, 3 años, ellos pensaron que era posible, que ellos podían desarrollar su modelo propio, su modelo de socialismo, el socialismo con peculiaridad de China, como lo llaman ellos, sin confrontar a Estados Unidos. Y yo me acuerdo que yo cuando empecé a ir allá a dar clases, a mis conferencias, en el 2015, 2016, decía, van a terminar confrontando. Y me decían que no. Te estoy hablando hace 4 o 5 años. Y ahora, el año pasado, a raíz del conflicto comercial, o de la guerra comercial, como se ha dado en llamar, que yo no creo que sea guerra comercial, el problema de Hong Kong, los temas de Taiwán, los de Xinjiang, y ahora los del COVID-19, los ha hecho llegar a niveles de confrontación extrema. E indudablemente en los próximos años vamos a ver esa confrontación. Pero quiero preguntarle algo al especialista en diplomacia, al politólogo. Sergio, me gustaría que nos explicaras esto. Sabemos cuál ha sido el lineamiento de los países conquistadores y colonizadores. Obtener riqueza, obtener territorios, obtener los mercados, venderles, todo lo que sabemos. Pero me llama mucho la atención de lo que tú manifiestas en el libro, justamente, de que la diplomacia china es diferente. O sea, no está buscando eso, sino tiene otro espíritu que la alienta. ¿De qué se trata esto? Digo, porque también tendremos que cambiar nosotros nuestra perspectiva y nuestra mentalidad y decir, bueno, resulta que ya no hay un país con todo el poderío que está demostrando, pues que ya no está buscando eso, ¿no? El lucro, el capitalismo despiadado.
Bueno, precisamente Luis Armando, creo que una de las cosas que hace equivocar el análisis respecto de China tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Porque no nos cabe en la cabeza de que haya una nueva primera potencia mundial que no sea hegemónica, que no sea invasora, que no te ponga bases militares, que no desarrolle guerra. No lo concebimos, no lo concebimos. Pero fíjate que la hegemonía como concepto, en China es inconstitucional. La constitución china establece claramente que no aspirar a ninguna hegemonía. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un elemento de carácter histórico. China ha sido un país que nunca, en toda su tradición, ha invadido otros países. Entonces, tú dices, pero ¿cómo? Si llegaron hasta Europa. Entonces ellos dicen, sí, pero eran los mongoles. En ese momento, en China, en el poder, está una dinastía, la dinastía Yuan, que era mongola. Ellos no se hacen cargo de eso. Ellos dicen, eso no era una dinastía china. Estaba en poder China porque nosotros estábamos ocupados. Pero nosotros no nos hacemos cargo de eso. Entonces, tú le dices, bueno, pero ustedes se metieron recientemente, en el siglo pasado, en la guerra primero con Corea. Entonces, ellos dicen, pero es que fue Estados Unidos se iba a meter en Corea para meterse en China. Entonces dice, bueno, pero después de los años 70 se metieron en Vietnam. Entonces, ahí yo tengo contradicciones y en eso yo no comparto su punto de vista, pero la explicación que ellos dan es que Vietnam era un satélite de la Unión Soviética y que estaba generando un liderazgo en la península indochina que los debilitaba. En fin, no es exactamente, mi punto de vista es que no es exactamente así el que nunca han invadido, pero si tú lo analizas a la luz de la historia, no conoces de la presencia militar china en el mundo. Uno conoce a los chinos porque tienen restaurantes, porque tienen comercio, pero no porque tengan bases militares. Nunca hemos conocido bases militares en China. Entonces, hay por ahí en el libro una frase que no me la sé de memoria lamentablemente, pero es una frase de Confucio, donde dice que hay que utilizar la hermosa diplomacia de la caligrafía, de la pintura, de la música, que ese debe ser el instrumento que yo digo, ahí hago la observación, digo, bueno, si nos atenemos a esto, el creador del soft power es Confucio, porque el instrumento fundamental para el relacionamiento y para la diplomacia, según Confucio, hace 2500 años, eran eso, eran llevar la cultura china, hacer conocer la cultura china en otros países. Entonces, hoy, cuando se está planteando, cuando estamos viviendo el siglo XXI, la hegemonía, el declive del imperio estadounidense y el ascenso de China hacia la primera potencia mundial, hay que decir que no vas a encontrar ningún texto de ningún dirigente, ningún discurso, ningún libro que un chino diga, nosotros aspiramos a ser la primera potencia mundial. No lo dicen. Ellos están planteando sus planes de desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo, y si eso lo lleva a tener un crecimiento económico tal, o las necesidades lo llevan a incrementar los niveles de comercio a un nivel tal que los transforme en primera potencia, bueno, pero no es una meta. No es una meta, primero. Segundo, en esa meta de crecer y de tener una presencia mundial cada vez mayoritaria, no hay imposiciones. O sea, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice que los chinos son duros negociando. Son duros negociando por una tradición de negociar duro, pero además, por lo que te decía, por desconocer a los otros. Por desconocer a los otros. Y ahí se equivocan en algunos momentos cuando negocian, porque son extremadamente duros. Pero a cambio de esa negociación donde cualquier país puede obtener algo, no le dicen a cambio, bueno, yo te voy a proveer de esto, a cambio,
tengo que ponerte una base militar aquí, te tienes que incorporar a una alianza militar que estoy construyendo, tienes que comprarme mi armamento, tienes que participar en maniobras militares junto a mi ejército y meterte en cuanto conflicto yo me meta, tú tienes que poner tropas. Jamás, no vas a encontrar en ninguna parte del mundo donde China haya, en un tratado, en un acuerdo de cooperación con otro país, haya puesto eso. Y uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con China, con sus puntos de vista, pero nadie puede dudar de que eso significa un cambio en el planeta, y más para nosotros los latinoamericanos, que pasamos de los españoles a los ingleses, de los ingleses a Estados Unidos. O sea, nosotros hemos vivido nuestra vida independiente de 200 años bajo imposición de 3 potencias. Y nos estamos relacionando con China. China ya hoy es el primer socio comercial de varios países de América Latina, y nadie puede decir que a cambio nos están imponiendo alguna cosa. Ahí están patentes, los documentos, las firmas, los convenios, los acuerdos, los pueden buscar cualquiera en cualquier cancillería. Y eso marca una pauta distinta en las relaciones internacionales a nivel global. Que tenemos que aprender a negociar con los chinos, esa es otra cosa. Pero si tú le dices, si los chinos vienen a comprarte, tú le dices, ¿qué tienes para venderme? Tú le dices, tomate, ellos te compran tomate. Pero si tú le dices, te vendo una lata de pasta de tomate que nosotros en nuestras industrias producimos, te compran la lata de tomate con un plus que da la industrialización de ese mismo tomate. Si tú le vendes petróleo, te compran petróleo crudo, pero si tú le vendes productos petroquímicos, te los van a comprar. O sea, no es culpa de China que lo que nosotros le ofrezcamos sean productos primarios. Si nosotros tuviéramos un desarrollo industrial, tendríamos el mismo interés de China, como se ha manifestado en las cumbres China-CELAC, en las reuniones ministeriales China-CELAC, que se han desarrollado 2 ya. El ofrecimiento que China ha hecho a América Latina no es solamente el ofrecimiento de comprar materia prima, no es así, es culpa de nosotros que no nos hemos desarrollado.